Las monedas metálicas actuales están muy devaluadas en América del Sur. Los valores grandes se manejan en papel moneda, transferencias bancarias, tarjeta de crédito, incluso monedas virtuales. Pero en los tiempos de la emancipación de los países de América, emitir moneda era una cuestión de demostrar que eras un estado, ya que todos los estados emiten su propia moneda. Y no solo eso, era una cuestión prioritaria, ya que la moneda metálica, sea de plata, oro o cobre, era el único medio de pago válido en tiempos de revolución. Ya te la nombré varias veces, muchas veces en mis videos, a la primera moneda patria de Argentina, así que la voy a hacer corta. Y el 13 de abril de 1813, la Asamblea del año 13, aprobó la acuñación de la primera moneda patria. Esta moneda reproduce en una de sus caras la figura de un sol incaico, Inti, y el sello de la Asamblea del año 13 en la otra. Se acuñaron en plata las denominaciones de medio a 8 reales y en oro de 1, 2 y 8 escudos. Un peso correspondía a 8 reales y un escudo a 16 reales. Pasada la Guerra Libertadora, el 6 de agosto de 1825, se firmó el Acta de la Independencia y la flamante República de Bolívar, actualmente Bolivia, aprobó la primera ley monetaria, pero no pudo ponerse en práctica. Así que se siguieron acuñando monedas con la imagen del rey Fernando VII. Recién en 1826, el Congreso Constituyente sancionó otra ley que disponía un nuevo cuño para la moneda boliviana. A partir de 1827, las primeras monedas acuñadas fueron las de 8, 4, 2, 1 y medio soles de plata, que tenían el mismo peso que las últimas acuñadas por el imperio, y su ley era plata 903. Llevan en el anverso el busto del libertador Simón Bolívar y la inscripción libre por la Constitución. Brasil tuvo muchas monedas en su historia. La primera fue heredada de Portugal. De 1500 hasta 1822, la moneda fue el rey portugués. Después de la independencia se contramarcaron las monedas imperiales. Nada se desaprovechaba en aquella época y la moneda pasó a ser el rey brasileño. Del imperio brasileño se comenzó a acuñar monedas en 1823 de cobre, plata y oro, entre las que se encuentran la de 6.400 reis, oro de ley 917 y un poco más de 14 gramos. El 5 de abril de 1818, Chile consolida su independencia en la batalla de Maipú. El inicio de este camino hacia la independencia se había iniciado el 12 de febrero de 1817 con la derrota de las tropas realistas en la batalla de Chacabuco. En este naciente Chile era necesario el uso de una moneda que fuera de identidad de jove país. Por eso, en 1817 se acuña esta hermosa primera moneda de Chile. Esta fue el peso de plata y fue usada posteriormente por varias décadas, cambiando un poco su diseño. El peso continúa siendo la moneda oficial de Chile desde entonces. Una de las particularidades de este peso de plata es el llamado peso Coquimbo. Es una de las más escasas y por lo tanto tiene un valor considerable. Si bien los independentistas de Cartagena y Cundinamarca emitieron monedas de cobre y plata antes de la independencia colombiana, estas podrían llamarse monedas provisionales o provinciales. La verdadera primera moneda de la República de Colombia fue el real colombiano. Las primeras se acuñaron en 8 y 2 reales, de plata 666. La de 8 reales pesaba 23 gramos y tiene un diámetro de 37 milímetros.
La de 2 reales pesa 4,98 gramos y tiene un diámetro de 26,5 milímetros. Luego se acuñarían reales de a un cuarto, medio y 1, y de oro de 1 peso, 1, 2, 4 y 8 escudos. Al momento de la independencia de España, la población usó monedas imperiales bajo el consentimiento de los gobernantes. En el momento en que Ecuador se anexó a la Gran Colombia, se realizó el cambio de moneda española por la colombiana hasta su separación. Ya constituido como república, se utilizó la moneda colombiana marcada con un resello que la validaba a nivel nacional. No fue hasta la creación de la Casa de Moneda de Quito que se comenzó a acuñar moneda nacional. Después de que la nación del Ecuador se convirtió en república en junio de 1830, pero la inscripción El Ecuador en Colombia fue cambiado a República de Ecuador recién en 1836, aunque sigue manteniendo las armas colombianas. Guyana, oficialmente República Cooperativa de Guyana, de 1831 a 1966, constituyó la colonia denominada Guyana Británica. Se logró la emancipación tras años de gran violencia callejera. Gran Bretaña reconoció por fin la independencia de Guyana el 26 de mayo de 1966 y desde entonces la moneda es el dólar guyanés. Las primeras fueron acuñadas en 1967 y fueron de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos, que actualmente no se utilizan más debido a la inflación. En 1842, el Congreso General de Paraguay declaró formalmente la independencia. Carlos Antonio López fue elegido presidente en 1844. En esa época, en Paraguay se utilizaban monedas de plata imperiales, argentinas y de otros países. En aquel entonces las monedas más pequeñas eran las de medio real de plata y las mismas existían en muy pocas cantidades. Las primeras monedas de cobre fueron acuñadas en Birmingham, Inglaterra, en un total de 2.880.000. La equivalencia de esta moneda era de 12 monedas de cobre por real de plata, un doceavo. Las mismas se acuñaron en el año 1845, año en el que se estimaba que saldrían a circulación, pero al final solo quedó como año de acuñación, ya que las mismas tardaron bastante en llegar al país por algunos inconvenientes en el trayecto. Por ejemplo, mágicamente, antes de llegar a Paraguay, comenzaron a circular en pequeñas cantidades en la ciudad de Montevideo, Uruguay, tema que nunca fue aclarado. El proceso de independencia del Perú, largo y doloroso, afectó a la moneda, por lo que el gobierno patriota, establecido por San Martín en 1821, no tardó en acuñar una nueva moneda. Aunque no se cambió el nombre de los valores de la moneda imperial, sí hubo un cambio en las improntas. La primera moneda de Perú como Estado soberano fue de 1/4 de real, hecha de cobre, pero esta fue provisional. A falta de cuños, en 1821 y 1822, el gobierno patriota tuvo que acuñar monedas de plata con la efigie del rey. La primera moneda de plata con la impronta independiente también fue de 1822, aunque su acuñación fue posterior a la de cobre. En el anverso de esta hermosa moneda se puede observar el primer escudo de Perú y en el reverso una alegoría a la virtud y a la justicia. También en esta época se imprimieron los primeros billetes. Una participación especial en el aspecto de la moneda la tuvo el sabio Hipólito Unanue, quien diseñó incluso la moneda de plata que conocemos como Perú Libre. El florín de Surinam fue inicialmente fijado a la par del florín holandés. En 1940, tras la ocupación de los Países Bajos, la moneda, junto con el florín de las Antillas holandesas, estaba vinculado al dólar estadounidense
a una tasa de 1,88 florines igual a un dólar. Comenzó a sufrir una alta inflación a comienzos de la década de 1990. Fue reemplazado por el dólar surinamés el 1 de enero del 2004 a una tasa de un dólar igual 1000 florines. Para ahorrar costes de fabricación, las monedas que poseían su denominación en centavos pasaron a ser legales por su valor nominal en la nueva moneda. Por lo tanto, estas monedas aumentaron su poder adquisitivo 1000 veces de un día para el otro. Los primeros florines acuñados con fecha 1962 fueron de 1, 5, 10, 25 y un florín de plata de ley 720. En 1976, Trinidad y Tobago finalmente declaró su total independencia de la colonia británica, aunque se ha mantenido dentro de la Mancomunidad de Naciones. La primera moneda acuñada para circulación fue la de 1 centavo con ese mismo año. Luego se acuñarían de 5, 10, 25 y 50 centavos de dólar. Las primeras monedas de la República Oriental del Uruguay fueron acuñadas en 1840. El 7 de mayo de ese año, el grabador Agustín Jouvet presenta una propuesta escrita al gobierno para la producción de 20.000 pesos en monedas de cobre 5 y 20 centésimos. Y finalmente, el Ministerio de Hacienda recibe monedas equivalentes a 400 pesos el 3 de octubre y 100 pesos más el 7 de octubre. Luego de lo cual, Jouvet cesará la producción por no resultarle conveniente, incumpliendo el contrato firmado con el gobierno. 3 años después, durante la defensa de Montevideo, el 9 de noviembre de 1843, se promulgaron 2 leyes, una autorizando al gobierno a acuñar monedas de cobre hasta la suma de 80.000 pesos y otra para la acuñación de una moneda de plata con valor de 1 duro. En el cuartel de la Casa de Policía se estableció la improvisada primera casa de moneda. La primera moneda acuñada fue a manos del presidente don Joaquín Suárez. La plata acuñada en el establecimiento llevaba en el anverso el escudo nacional y en el reverso 9 estrellas representando el número de los departamentos en que se dividía en ese entonces el país, con la inscripción Sitio de Montevideo. Durante la independencia se crearon varias monedas, la primera de las cuales fue el peso venezolano en 1811. Tras varios cambios políticos, en 1876 se creó una moneda única para el país, que fue bautizada como el venezolano, y fue sustituida por el bolívar en 1879. La emisión inicial de 1811 fue 1.000.000 de pesos en papel moneda de valores 1, 2 y 4 pesos. Sin embargo, la casi inmediata falsificación de estos billetes obligó al Congreso a ordenar nuevas emisiones con diferentes características. Pero estos nuevos billetes no generaron la confianza ni tuvieron la aceptación de los ciudadanos. Esto es, como te decía al principio del video, que la gente de esa época prefería el metal, plata, oro, incluso al cobre, que cada provincia venezolana acuñó por su cuenta hasta la unificación de la moneda. Las primeras monedas, con el nombre de República de Venezuela, llegaron al país en 1844, con fecha de acuñación 1843, y eran centavos, medio centavos y cuarto de centavo de cobre mandados a fabricar a Inglaterra. Y ahora lo que tenemos que hacer es elegir cuál es la más linda. Así que te voy a dejar en los comentarios un link para hacer una votación con 5 monedas que voy a elegir de las más lindas. A mí la que más me gusta es la peruana, obvio. No solamente porque soy fanático de San Martín, sino porque tiene un grabado excelente.